Buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie de la epístola a Timoteo, la primera epístola. Así que acompáñenme a primera de Timoteo 3. Pido perdón por la congestión. En una encuesta que se hizo bastante grande a personas no cristianas, se buscó conocer las principales razones que hacían que estas personas dudaran del cristianismo. En otra encuesta, diferente de otro ministerio, se entrevistó a jóvenes que habían, en la adolescencia habían formado parte de la iglesia, pero en la primera etapa de su juventud se habían alejado de la iglesia, y también se estudiaron los motivos por los cuales ellos salieron de la iglesia. En ambos casos hay una respuesta que tienen en común dentro de las más elegidas por estas personas, tanto aquellos que dudan de la fe cristiana como aquellos que habían estado y se habían apartado. Y es acerca de la hipocresía. Sabemos muchas veces que esto puede ser una excusa, ¿verdad? Como dijo MacArthur, muchos dicen, me gustaría asistir a una iglesia, pero hay muchos hipócritas, y en esos casos yo pienso, ven, tenemos espacio para uno más. Ahora, no debemos negar tampoco que Jesús condenó fuertemente la hipocresía, y también específicamente lo hizo respecto al liderazgo de su época. Y aunque hoy no vamos a hablar de hipocresía, porque estamos viendo y hoy finalizaremos los requisitos que Dios a través de Pablo nos da para aquellos que van a ocupar el lugar de ancianos, aunque no vamos a hablar directamente sobre hipocresía, Pablo nos enseña a través de los requisitos que vamos a ver hoy, que no se trata solamente de evaluar el carácter de una persona y de hacerlo en relación a el tiempo que esa persona pasa en la iglesia. El interés de Pablo es que el carácter del pastor, y por eso pone estos requisitos, sean vistos de manera integral, en todo lugar, y además sostenido a través del tiempo. Y de alguna manera, los requisitos y esta segunda parte que vamos a ver hoy nos va a ayudar a ver cómo la iglesia tiene que estar atenta a estas cosas también. Vamos a leer todo el pasaje de nuevo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y luego vamos a ver la estructura de la prédica. Dice así: palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El punto central de toda esta porción es el mismo que vimos la última vez que estuvimos en Timoteo, y es que como iglesia debemos reconocer a las personas llamadas al pastorado según los parámetros de Dios. Y recordar siempre que esto funciona de esta forma. Dios es el que llama y es el que capacita. La iglesia es la que reconoce el llamado, pero lo hace según los parámetros que Dios le da. Y de eso se trata esta porción. Y habíamos dividido todo esto en 5 puntos, de los cuales ya vimos 2.
y hoy veremos los 3 finales. Habíamos visto la tarea del pastor y el carácter moral del pastor en los versículos del 1 al 3, esos fueron los 2 puntos de la prédica pasada, y hoy vamos a ver la familia del pastor, la madurez del pastor y el testimonio del pastor, desde el versículo 4 hasta el 7. Hay un propósito secundario al estudiar estos requisitos. Siempre vamos a tener en mente que Dios nos está hablando estas cosas para que nosotros actuemos de manera correcta a la hora de elegir los líderes de la iglesia, pero también pensando en que estos requisitos no son requisitos que el Señor en otras partes de la Escritura no tenga hacia los cristianos en general. Es bueno reflexionar sobre nuestras propias vidas y reconocer en esta prédica en particular vamos a ver cómo Dios está interesado más en lo que somos que en lo que mostramos hacia afuera. Vamos entonces al primer punto, que es acerca de la familia del pastor. Recuerden que usamos la palabra pastor, pero nos referimos a pastor, anciano u obispo de manera indistinta. Vamos a leer el versículo 4. El punto 1 es la familia del pastor y dice así: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y quiero que veamos cómo el pastor debe liderar y cuidar a su propia familia. Esta es la segunda referencia en esta porción de Pablo relacionada a la familia del pastor. Ya había dicho que él debía ser marido de una sola mujer. Y habíamos visto que esto implicaba una entrega de, del pastor a su esposa y solo a ella. Y vamos a ver cómo se amplía la mirada acerca de cómo debe ser el pastor en su hogar. Veamos algunas características de este requisito que estamos leyendo. Lo primero es que este requisito establece una continuidad entre el cuidado del hogar y el cuidado de la iglesia. La falta de cuidado en el hogar desacredita a una persona para ejercer el cuidado de la congregación. Alguien puede gobernar bien su casa y luego no gobernar bien la iglesia, pero al revés, nunca. Nadie que descuide su hogar debería estar ejerciendo el cuidado de la iglesia. Esa es la idea. Es un llamado también a que el pastor tenga en cuenta las prioridades. Dios nunca le va a pedir descuidar a su familia a costa del llamado al ministerio. Y también es un llamado para cortar de raíz cualquier hipocresía, buscando que haya una vida en lo privado que sostenga la vida en público, una vida ejemplar en lo privado que después se va a expresar en una vida en público. Además, es un requisito que establece un paralelo entre gobernar y cuidar. Vieron que dice que el que no sabe cómo gobernar su casa, dice la palabra gobernar, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? De manera que hay un paralelo, ¿no?, entre gobernar y cuidar. Pablo los está equiparando a los términos. Gobernar, la palabra que usa para gobernar es literalmente ejercer autoridad, dirigir, presidir. Pero la palabra cuidar nos profundiza la idea de Pablo. Me llamó la atención encontrar en los comentarios que la palabra cuidar se usa en la parábola del buen samaritano. Qué lindo cómo las parábolas nos ayudan a tener imágenes más vívidas, ¿no?, de estas cosas. Entonces podemos comprender de manera más completa el término. Gobernar la familia, cuidar la familia, va a ser necesario para gobernar la iglesia, cuidar la iglesia. Se trata de cuidar a través del liderazgo, de la dirección, se trata de velar por las necesidades, se trata de alejar a las personas de todo lo que pueda dañar sus vidas, en lo físico, en lo espiritual.
y obviamente de buscar su santidad. Qué mayor cuidado que ese. Entonces, así como el pastor tiene que prestar atención a esas cosas en su casa, para los suyos, su esposa, sus hijos, tiene que hacerlo luego para con la iglesia. El pastor probablemente tenga desafíos muy distintos en casa que en la iglesia, pero en parte son similares. Va a tener que resolver conflictos, va a tener que buscar mantener la unidad y el amor, va a buscar promover el servicio, va a buscar tomar buenas decisiones que beneficien espiritualmente a las personas, va a buscar siempre perseguir lo mejor para ellos. Y de esta forma, el gobierno y el cuidado de la familia es un paralelo al gobierno y al cuidado de la iglesia. Así como es necesario para que una familia pueda estar bien, pueda estar sana, lo es para que una iglesia pueda estar así. Y a menos que el pastor haya mostrado cualidades, capacidades para hacerlo primero en su hogar, no debería intentar hacerlo en la congregación. Por un lado, porque podría dañar la iglesia, estamos de acuerdo, ¿no? Pero podemos pensar un poco más allá también, porque si hiciera esto, estaría descuidando a su familia. No tendría sentido que descuide a su familia para cuidar la iglesia. Dios jamás aprobaría algo así, y de esta manera, estos versículos nos están cuidando de eso. Y lo último respecto a este requisito es que establece cuál es la evidencia o una de las evidencias de este cuidado y gobierno del pastor hacia su hogar, y es los hijos en sujeción. Pablo dice con claridad cuál es la evidencia que demuestra que está gobernando bien. Dice, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La idea de esta frase implica obediencia y honra de parte de los hijos a su padre, de una manera visible. Un paralelo de esto lo encontramos en Tito, y al ir a Tito capítulo 1, versículo 6, nos vamos a meter en un problema. Pero Pablo dice ahí en primera instancia que los hijos no tienen que ser acusados de disolución ni de rebeldía, transmitiendo algo bastante similar, ¿no? Una idea parecida. La idea de hijos que no se oponen a la fe de su padre y que siguen el liderazgo de su papá. Sin embargo, dice algo antes, y aunque no corresponde al pasaje que estamos viendo en Timoteo, lo vamos a adelantar y lo vamos a volver a ver cuando pasemos por Tito, pero algo que dice Pablo en Tito 1:6 es que los hijos del anciano, del obispo, tienen que ser creyentes. Y estas palabras que Pablo le agrega a Tito, pero que no le dice a Timoteo, son un desafío. Son un desafío también que como congregación debemos estudiar y debemos resolver. Tiene implicaciones prácticas y la verdad es que no es para nada sencillo. Yo voy a tratar de explicar de manera resumida eh, las posibles interpretaciones centrales de esto, aunque también dentro de cada una hay varias aristas, y seguramente no voy a hacer justicia de todos los argumentos ni explicarlo bien porque llevaría más tiempo, em, pero sería bueno que siempre lo tengamos presente como congregación para estudiarlo. La idea, lo difícil de discernir respecto a esto, tiene que ver con el rango semántico de la palabra, es decir, esta palabra creyentes que Pablo usa con Tito tiene varias posibles traducciones. Entonces, eso va a generar una división central entre dos grupos. Algunos traducen esta palabra creyentes como fieles. La idea está relacionada a una obediencia, a una sumisión, a un comportamiento, ¿sí? Y otros la traducen, como la acabamos de leer, como creyentes. Y tenemos ciertos argumentos para ambas. Quienes lo traducen como fieles, primero, se apoyan en que es una posible traducción de esta palabra, no tanto en el resto de las escrituras, sino en cómo se usaba la palabra en el primer siglo. Se relaciona esta palabra con la idea de
no ser rebeldes, lo cual estaría firmado por el contexto inmediato, donde literalmente Pablo les está diciendo que no deben ser rebeldes. Se relaciona con la capacidad del pastor de ejercer, de ejercer bien su tarea. Es decir, es una responsabilidad que está centrada en lo que el pastor puede hacer, lo cual también encaja con la idea de que estamos viendo características que el pastor tiene que tener aprobadas en su carácter. También algunos mencionan que si la palabra fuese creyentes, no haría falta aclarar luego que estos creyentes no tienen que ser rebeldes. Se supone que si es creyente, no van a ser rebeldes al Señor. Y Pablo se estaría centrando en algo visible, en un comportamiento que se puede observar y no en algo que sucede en el corazón, lo cual no podemos comprobar de manera perfecta. Ahora del otro lado tenemos a quienes dicen que la traducción puede ser creyentes. A favor de esta postura, cerca del 90%, más del 90% de las veces que esta palabra se utiliza en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, significa creyente. Entonces sería la traducción más natural. La condición, la idea es que esta cualidad de creyente sería una condición previa que luego produciría esa obediencia que estamos hablando. Pero esta vez, esta interpretación va un poco más profundo. La idea no se trata de que el pastor pueda provocar esa fe en los hijos, pero sí de que la fe de los hijos puede ser una marca del Señor para la aprobación de una persona para ocupar el lugar del pastor en una congregación. Se centraría tal vez en la capacidad del pastor de guiar a Cristo a su familia, pero obviamente no de producir la fe en el corazón, porque ninguna persona es capaz de hacerlo. Sería muy probable porque culturalmente, en el primer siglo, si un hijo creyera algo diferente a su padre, eso no, probablemente para las implicancias que tenía esto para el honor de un padre, hubiese sido un rasgo que le quitaría su cualidad de irreprensible. Y probablemente también tenga una relación con esto de no ser neófitos. Probablemente a una persona que había llegado al cristianismo hace poco y que todavía no había logrado transmitir la fe a su familia y no había visto la conversión de su familia, no se le permitiría liderar la iglesia. Tiene ese sentido. Luego, tenemos una tercera postura que afirma que se puede traducir como creyentes sin necesidad de que estemos hablando de discernir los corazones, sino a creyentes como el asentimiento intelectual de los hijos respecto a la fe del padre. Hijos que están de acuerdo explícitamente con lo que los padres creen y que de alguna manera se correlaciona con otros pasajes de las Escrituras donde esta palabra creer puede tener un sentido externo, visible, aunque no necesariamente implique confirmar el nuevo nacimiento de esa persona. Bueno, ¿qué tienen de acuerdo todas estas posturas? Para que nos centremos en aquello que podemos afirmar sin lugar a dudas. Primero, en que el padre no puede producir la fe en los hijos. De eso vamos a estar de acuerdo. Pero también en que lo que importa, lo que la iglesia tiene que ver, a lo que tiene que prestar atención, es a que el comportamiento externo de los hijos sea en general una obediencia voluntaria a la autoridad de su padre y que este es el requisito para que los padres puedan liderar la iglesia. Obviamente esto no va a significar, y nunca está de más aclararlo, primero, no implica la perfección de los hijos, y eso es importante tenerlo presente, sobre todo en una cultura que a veces ha puesto cargas innecesarias en los hijos de los pastores, y recordar siempre que estamos hablando de los requisitos del pastor, y que esto se le pide a los pastores, pero Dios llamó al pastorado a los pastores, no a sus hijos. Entonces, tenemos que tener cuidado de que esto no cobre una dimensión que la Biblia no le está dando y que se pongan cargas en los hijos de los pastores que no tienen por qué llevar.
porque Dios no le está pidiendo un requisito a ellos, ¿sí? Bueno, vamos a intentar extraer principios que a nosotros nos sirvan de todo este primer punto y poder aplicarlo a nuestra vida. Yo creo que un principio muy importante de esta continuidad entre el hogar y la vida en la iglesia que Pablo le exige al pastor es que lo privado es más importante que lo público y que de alguna manera somos lo que somos en casa. Y eso nos puede ayudar a aplicarlo. Pienso que podemos aplicarlo de dos formas y en el resto de la prédica con los otros dos puntos va a ser igual. Primero, en relación al requisito pastoral. Todo lo que acabamos de ver, cómo nos enseña a nosotros respecto a el requisito pastoral, lo que debemos ver en una persona que va a ocupar el lugar de pastor. Primero, la iglesia tiene que tener en cuenta la vida familiar del pastor, sin demandar la perfección, sin exigir a los hijos que sean un tipo de cristiano diferente al resto, pero sí observando el liderazgo del pastor hacia su esposa y hacia sus hijos. Por otro lado, una persona que no cumple con este requisito no significa que sea una clase peor de cristianos, simplemente significa que no está siendo llamada a ejercer el liderazgo en la iglesia. Y también tener en cuenta que una persona que no cumple hoy con esos requisitos puede cumplirlos más adelante, ¿sí? Así que la iglesia tiene que tener en cuenta esto a la hora de pensar en sus líderes. Pero pensemos también en relación a nuestras propias vidas, porque cada cristiano debería mirar cómo es su vida en el hogar. El termómetro de lo que somos debe medirse en el hogar. De lo contrario, podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Si nos ocupamos de nuestro carácter en casa, en lo privado, la vida cristiana en la congregación solamente va a ser una consecuencia natural. Ahora, si no somos en casa como somos en la iglesia, por nuestro bien y por el bien de la iglesia y de los demás, necesitamos revisar nuestra vida cuanto antes. El Señor no nos da lugar a tener dos tipos de vida. Y de alguna manera, aunque no estemos llamados al pastorado, este requisito nos da luz de la importancia que es para el Señor la vida en el hogar. Somos lo que somos en casa. Lo privado siempre precede a lo público. Dios está más interesado en lo que somos en casa que en lo que mostramos cuando venimos a la iglesia durante la semana. Somos una sola cosa. El Señor quiere que cuidemos nuestro carácter. Vamos a pasar al segundo punto. Entonces, el primero fue acerca de la familia del pastor. Veamos ahora la madurez del pastor. Dice el versículo 6, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El pastor tiene que ser maduro. Fíjense que habla de alguien recién convertido, dice la Nueva Biblia de las Américas. Quienes tienen la Reina Valera en la mente saben que ahí dice neófito. Y literalmente significa alguien recién plantado, una planta recién plantada. Alude a la madurez del cristiano y no necesariamente a su edad. Sabemos que llamarle anciano a los pastores tiene esa connotación de madurez, pero acá no nos estamos refiriendo solamente a una persona que que tiene el paso del tiempo muy observable en su físico. No hablamos de canas, no hablamos de arrugas, hablamos de madurez espiritual. Alude a la madurez y no necesariamente al tiempo que lleva en la iglesia, que eso también es importante. No es que aquellos que tienen más tiempo en una congregación son los más aptos, sino aquellos que han madurado más. Esto puede ir de acuerdo con lo que Pablo le va a decir a Timoteo más adelante en el capítulo 5, cuando le dice, no te apures en imponerle las manos a nadie, porque hay algunos que sus pecados no son evidentes en el momento, pero lo serán más adelante. Entonces, es como decir, paciencia, paciencia. Algunos pecados llevan tiempo en salir a la luz. La idea es que esta persona que vaya a ocupar el cargo de pastor tiene que estar dentro de aquellos más maduros de la congregación. Tiene que ser aquellos que tienen más experiencia en cierta medida.
para poder guiar al resto de la congregación. No estamos hablando de cuestiones de habilidad en este caso. Tal vez hay personas que tienen grandes dones y habilidades para el liderazgo, para la enseñanza. Sin embargo, todavía su carácter tenga que madurar primero. Entonces es importante que el paso del tiempo, en cierta medida, confirme esa madurez. Tal vez es una persona que incluso cumple todos los requisitos que vimos hasta ahora, pero si es nuevo, necesita que el tiempo pase y que su carácter se forme y se confirme con el correr del tiempo. Y en cierta medida, esto lo vimos los miércoles en el estudio del plan del Señor para la iglesia, esta madurez es relativa. Se evalúa siempre en comparación a la congregación. Esta puede ser una de las razones por la que Pablo incluye este requisito a Timoteo, pero no a Tito, pensando que la iglesia en Creta era más nuevita que la iglesia en Éfeso, de manera que en la iglesia en Creta probablemente casi todos hayan sido relativamente nuevos en la fe. El punto está en que la congregación, dependiendo sus características, elija de entre sus hombres más maduros y experimentados. Esa es la idea, y tal vez una persona que es apta para liderar una congregación no lo sería para liderar otra. Y eso depende de la madurez y el nivel de madurez de las iglesias. De esta manera, entendemos que tiene ciertos matices, pero la iglesia tiene que poner sus ojos en la madurez de quien va a ocupar el lugar del pastor. Y agrega Pablo algo en relación a las consecuencias, sobre todo las consecuencias de si esto no sucede. ¿Cuál es la consecuencia de que haya personas en el liderazgo que sean inmaduras? Bueno, en primer lugar, la razón para no poner a personas con cierta inmadurez es no exponernos a una tentación en particular, y es la tentación del orgullo. Pablo no habla tanto de que haya un riesgo doctrinal, no habla tanto de que haya un riesgo de que esa persona tome malas decisiones, aunque puede ser cierto cualquiera de estas dos, pero sí nos habla de que esta persona va a correr un riesgo en particular, va a estar expuesta a la posibilidad de envanecerse, de que su corazón se infle, se inflame, se llene de orgullo. La persona inmadura puesta en una posición de liderazgo tiene mayor riesgo a enorgullecerse. Y esto es un peligro tanto para la persona como para la iglesia. Y en segundo lugar, este orgullo va a tener una consecuencia inevitable más, y es que va a caer en la condenación en que cayó el diablo. Literalmente, aunque acá dice la condenación en que cayó el diablo en la NBLA, es la condenación del diablo, y se puede traducir como la condenación que el diablo ejerce o como la condenación que el diablo recibe. Pero entendemos que así como lo traduce la NBLA, es la forma más natural, que se trata de la condenación que recibe el diablo, ya que no tenemos ningún lugar en las Escrituras que nos afirme de que Satanás tenga el poder ni la autoridad de condenar y presentarse como un juez de los creyentes, sí como un acusador, pero eso es algo completamente distinto. Y entonces, ¿qué significa que la persona sea condenado de la misma forma que Satanás fue condenado? Es difícil, ¿eh? ¿Qué pasaje? Bueno, sabemos que no va a estar refiriéndose a un tipo de castigo eterno. Pablo acaba de decirnos que esta persona es un recién plantado. Esta persona está plantada en la fe. Se supone que es un nuevo creyente, pero es un creyente verdadero. Entonces, es parte de la familia de la fe. Aunque inmaduro, entendemos que es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo, que es parte de la iglesia. Así que esa condenación no estaría refiriéndose a un castigo eterno. Entonces, es posible que se refiera a la misma caída que tuvo Satanás desde una posición elevada donde él fue humillado por su orgullo. Así como Satanás se autoexaltó y eso significó su derrota, de la misma manera, un líder que por ser inmaduro y ocupar ese lugar se enorgullece y de alguna manera, al igual que Satanás,
toma decisiones o hace cosas buscando ocupar el lugar de Dios, consciente o inconscientemente, va a caer de ese lugar y va a perder, como mínimo, su carácter irreprochable y luego muchas otras cosas más. El líder inmaduro, sin darse cuenta, puede estar queriendo reemplazar a Dios, porque en su inmadurez está tomando decisiones y dirigiendo a la iglesia de maneras que Dios no quiere, y se está aferrando a eso en su orgullo, y de esa manera buscando reemplazar al Señor, y eso puede ser peligroso para la iglesia, y la consecuencia es la caída. De una forma, es el cumplimiento de lo que dice Proverbios 16-18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Es un buen cumplimiento de ese proverbio. Y las consecuencias de esto pueden ser muy dolorosas. Tenemos muchos pasajes en los proverbios, en Salmos, Santiago y Pedro también, en 2 ocasiones nos dicen que Dios se opone a los orgullosos. ¿Se imaginan cómo sería una iglesia donde Dios se opone a su pastor? Terrible, ¿no? Sería realmente tremendo para esa congregación que Dios se esté oponiendo a quienes los están liderando. Bueno, eso es lo que Pablo quiere evitar, que la inmadurez de la persona no lo lleve a enorgullecerse y que Dios se resista al pastor de una iglesia y la iglesia salga perjudicada por eso. Veamos cómo esto tiene principios que aplican tanto para la búsqueda de pastores como para nuestras propias vidas. Primero, la madurez del corazón es más importante que la posición, o también la madurez del corazón es más importante que la exposición pública. De nuevo, lo que somos precede lo que hacemos. Y lo que somos se prueba con el paso del tiempo. Todas esas cosas no aplican solamente a los pastores, aplican a todos nosotros. En relación a los requisitos y a la búsqueda al deseo de la iglesia de encontrar a quienes el Señor esté llamando, es un buen llamado a nunca apurarnos. No tiene sentido que la iglesia se desespere por nombrar personas, como Pablo le va a decir a Timoteo, sin antes considerar cierta prueba del tiempo en la madurez y el crecimiento de esa persona. Pero también en relación a nuestras propias vidas podemos aplicar esto. Tenemos que preocuparnos siempre más por el carácter verdadero y probado a lo largo del tiempo, que por ocupar, por ejemplo, posiciones visibles en la iglesia o en el servicio. Y siempre debemos revisar y asesinar en nuestros corazones cualquier muestra de orgullo. Y si somos honestos, es una tarea diaria eso. Porque realmente es algo de lo que ninguno de nosotros está libre. Hasta el último día de nuestras vidas, el orgullo es capaz de arruinar absolutamente todo. El orgullo es capaz de transformar la mejor de las acciones en algo que Dios no va a mirar con agrado porque se hace con motivos incorrectos. El orgullo realmente entorpece nuestra relación con Dios a cada momento y también las relaciones en la congregación. Así que siempre es bueno revisar si nosotros no estamos siendo víctimas de nuestros corazones y si estamos cayendo en orgullo. Recordemos que la madurez de carácter siempre es más importante que la posición que podamos ocupar, que la humildad es lo único que puede sostener una vida de servicio a lo largo del tiempo y que Dios es más interesado en nuestra madurez que en aquello que mostramos visiblemente en público. Bien, vamos a pasar al punto número 3, que es el testimonio del pastor, el versículo 7. Vimos la familia del pastor, vimos la madurez del pastor y vamos a cerrar con el testimonio del pastor. Dice el versículo 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El pastor
debe tener un buen testimonio hacia los no creyentes. De eso se trata esto. Pablo cierra el listado de requisitos con algo que es bastante distinto a lo que viene diciendo. Es un elemento extraño por lo que venimos leyendo en la lista, pero es muy necesario y hay mucha sabiduría en esto. En simples palabras, el anciano debe tener un buen testimonio hacia aquellos que no profesan la fe cristiana. Es increíble que los no creyentes tengan algo para decir sobre quiénes deben ser nombrados como pastores de una iglesia. Pero esto tiene mucho sentido. Es llamativo que incluso en el contexto en el que Pablo está diciendo esto, es en el de persecución. Es decir, personas que se oponen al cristianismo tienen algo para decir respecto a quién ocuparía el lugar del pastorado. ¿Se imaginan líderes de partidos políticos o de otras religiones que busquen que el carácter de sus líderes sea aprobado también por aquellos que no comparten su ideología? Sería bastante extraño, ¿no? Es muy difícil encontrar un paralelo a esto en otras ideologías o en otras religiones. Bueno, obviamente tenemos que decir que la consideración del testimonio de quienes no son creyentes tiene un límite, ¿sí? Aquello que la palabra de Dios aprueba es lo único que nosotros vamos a prestar atención. Si una persona recibiera ataques de no creyentes por profesar la fe cristiana o por virtudes como, no sé, la honestidad, bueno, claramente eso confirmaría el buen testimonio de la persona, ¿no? Ahora, por la gracia común, muchos de los valores cristianos, muchos de los valores que nosotros reconocemos como buenos, como deseables, lo son también para el mundo, en la vida laboral, en el barrio, en el club, en la escuela, en los estudios. Entonces, los no creyentes, de alguna manera, tienen opiniones respecto a un montón de virtudes que para nosotros son buenas, y que el pastor tenga ese respaldo, nos dice algo acerca de la integridad del pastor. Y eso es importante. Y después de todo, aunque estamos focalizándonos en los requisitos del pastorado, esto es algo que Dios le pide a todos los creyentes. Filipenses 2, 14 y 15 dice, hagan todas estas cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y Pablo a los colosenses en Colosenses 4:5 le dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Entonces, el testimonio público hacia afuera, hacia los no creyentes, es importante porque respalda la integridad del pastor, que él es igual en todos lados, que él hace brillar su luz entre los que no conocen al Señor. Y la consecuencia, cuando esto no es así, cuando esto no sucede de esta forma, es que hay un obstáculo para el Evangelio. Dice, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. El descrédito significa justamente la falta de confianza del mundo a lo que esa persona va a transmitir. Un mal testimonio es un obstáculo para que los no creyentes escuchen luego el Evangelio, ya sea de la boca del pastor como de la boca de los miembros por la posición que ocupe el pastor. Entonces, el mal testimonio del pastor hacia afuera puede entorpecer a toda la congregación para el evangelismo y eso es un problema. Entonces, caer en esto o descuidar esto es caer en el lazo de Satanás, es caer en una trampa que Satanás le pone a la iglesia. ¿Qué desea Satanás con todas sus fuerzas? Que Dios no sea conocido, que Dios no sea glorificado, que se hable mal de Dios y que el evangelio sea descartado y no sea considerado por las personas que lo escuchan. Entonces, cuando una persona de mal testimonio hacia afuera ocupa una posición de liderazgo en la iglesia, Satanás ganó una batalla, porque muchos no creyentes no van a querer escuchar nada de lo que tengan para decir esa iglesia. Imagínense en el contexto de Éfeso, donde Pablo está buscando ordenar incluso probablemente personas, falsos maestros, personas que habían estado en el liderazgo, que entre otras cosas se les advierte de que eran codiciosos. Imagínense a personas que tenían
que vivían en el mundo griego, que buscaban cierta excelencia moral, ver que este grupo de nuevas personas que se hace llamar cristiano estaba liderado por alguien que públicamente era conocido como codicioso. Eso entorpecería inmediatamente el avance del Evangelio. Bueno, de la misma manera nosotros lo tenemos que pensar para nuestros días. Algunos principios que podemos sacar de esto es que así como veíamos al principio que somos lo que somos en casa, bueno, somos lo que somos fuera de la iglesia. Nuestro comportamiento, en este sentido, es más importante que nuestras palabras. Como dice Diego, nuestra conducta habla más fuerte que nuestra opinión. Solo el Evangelio realmente puede salvar a una persona, pero si mi vida va a ser un obstáculo para que la persona escuche ese Evangelio, que es el único que puede salvarle, entonces yo estoy obstaculizando la salvación de otros. No es que mi conducta va a salvar personas, pero yo puedo, con mi comportamiento, obstaculizar el Evangelio o puedo adornar el Evangelio. Y está en manos nuestras usar el testimonio para que otros vean en el Evangelio algo atractivo. El Evangelio es atractivo, pero no lo ensuciemos, no lo distorsionemos con nuestras vidas. ¿Alguna forma de aplicar esto? Bueno, en relación al requisito pastoral, debemos estar atentos a lo que el mundo tiene para decir de aquellos que van a ocupar el lugar de liderazgo, cómo es su testimonio, lo que podamos conocer, ¿no? De su trabajo, de sus estudios, de sus barrios, sus vecinos, lo que sea, sus familiares no creyentes, siempre filtrándolo a la luz de lo que la Biblia llama bueno, obviamente. Y también podemos aplicarlo a nuestras propias vidas. ¿Qué aspectos de tu comportamiento podrían ser un obstáculo de lunes a viernes para que otros vean al Evangelio como atractivo? Si nosotros entrevistáramos un compañero de trabajo, un compañero de estudio, tu vecino, ¿te asustaría lo que podría llegar a decirnos? Bueno, recordemos que Dios siempre está más interesado en la integridad de nuestro corazón, en un comportamiento que nace del corazón y que se expresa de manera natural en todos lados igual. Mucho más que en vivir una vida correcta dentro de la iglesia y descuidar luego el testimonio hacia los no creyentes. Somos lo que somos en todos lados. A eso nos llama el Señor. Para terminar, podemos entonces finalizar la lectura de los requisitos que Pablo le da a Timoteo, después de incluso haberlo visto varios miércoles y en varias ocasiones. Ayer nos tocó verlo con los varones también. Capaz las mujeres no se enteraron, pero lo volvimos a ver. Y recordamos que es importante tener estas cosas presentes para poder reconocer a las personas que Dios esté llamando al pastorado, siempre según los parámetros de Dios. Pero a la vez, todo lo que vimos en esta porción nos deja muchos principios que nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida. En particular, por lo que vimos hoy, que lo privado siempre es más importante que lo público, que la madurez del corazón es más importante que cualquier posición que podamos ocupar y que nuestro comportamiento es más importante que nuestras palabras. Dios está más interesado en lo que nosotros somos verdaderamente que en lo que mostramos a los demás. La hipocresía es un problema, y no solamente porque es un pecado en sí mismo, sino porque la hipocresía nos hace enfocarnos en lo externo y nos aleja de ver cuál es el verdadero problema en nuestras vidas. Al alejarnos de ver lo que es un verdadero problema en nuestras vidas, nos aleja de la verdadera solución. El Señor Jesús, durante su ministerio, se encargó de enfatizar que la verdadera maldad no era la externa, sino lo que salía de adentro de nuestros corazones. Pero la buena noticia, justamente, es que el Evangelio es capaz de transformar a las personas desde adentro. El Señor puede cambiar nuestro corazón para que respondamos a su llamado, para que seamos honestos con nuestra realidad pecaminosa y podamos arrepentirnos de nuestro pecado
para que abandonemos todo intento, primero, de querer ganar el favor de Dios con nuestras propias obras, y segundo, de querer simplemente arreglos superficiales y mostrarnos más o menos presentables delante de otras personas, mientras la vida en casa o afuera de la iglesia es desastrosa por el pecado, y poner nuestra fe solo en la cruz, como aquella que es capaz de transformar nuestras vidas desde adentro. Solamente por el Evangelio nuestras vidas pueden ser caracterizadas por crecer continuamente todos los días. Solo el Evangelio puede hacer que seamos en público lo que somos en casa. Solo el Evangelio puede ayudarnos a madurar verdaderamente, y que esa madurez no sea externa, sino que se sostenga en el tiempo. Y solo el Evangelio me va a permitir que mi comportamiento respalde lo que yo digo creer. Si realmente queremos una vida así, y por un lado no hemos ido a Cristo, siempre tenemos que recordar que el Señor nos llama. Seguramente hayamos intentado cambiar muchas veces, de muchas maneras, y nos hemos frustrado. Pero el Evangelio sí tiene poder. Nunca dejemos de pensar que el Evangelio sí puede cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y si ya has ido a Cristo para esa transformación, recordá volver a ese Evangelio todos los días, confiando en que solo el Señor puede hacer eso en nosotros. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por dejarnos estos requisitos morales que por un lado nos sirven para entender lo alto de tus estándares, y al mismo tiempo, Señor, nos recuerda la necesidad que tenemos de que Cristo haga su obra en nosotros. Señor, no podemos solos, ninguno de nosotros puede, y por tu gracia te pedimos esa transformación. Y también, Señor, por tu gracia te pedimos que sigas levantando personas que lideren tu iglesia, que sabemos que no van a ser perfectos, pero sí personas sostenidas por vos. Sí personas capacitadas por vos para poder llevar el mensaje del Evangelio. Señor, rogamos que cuides la salud de nuestra iglesia, que nos libres de la condenación del diablo, que nos libres de caer en el lazo del diablo, que de alguna manera siempre estemos atentos, buscando de corazón seguirte, buscando de corazón obedecerte, entendiendo, Señor, que los pastores no son clases de cristianos diferentes, sino simplemente personas que nos son de ejemplo. Te damos gracias, Señor, por la vida de Diego, nuestro pastor. Te damos gracias porque podemos ver en su vida cada una de estas cosas, Señor. Sostenelo, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestras responsabilidades como miembros para con Él. Y, Señor, rogamos que nuestra iglesia siempre pueda crecer y que puedas llamar a muchas personas al liderazgo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.